Vamos a ponernos en pie. Dame el volumen. Ok. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y quiero invitarle que me acompañe a Job, capítulo 2, versículo 1. Job, capítulo 2, versículo 1. Continuamos con nuestro estudio de los días miércoles, conociendo a nuestro enemigo. Vamos por la parte número 4. Acuérdense que hemos venido desde el inicio, ya que cuando hablamos de nuestro enemigo hay que conocerlo como es. Y hemos venido hablando, ¿verdad?, de que ha sido un ángel, es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Porque la palabra de Dios nos dice que si vamos a la guerra hay que sentarnos y conocerlo, ¿verdad?, contra quién vamos a pelear. Y si vamos a pelear contra alguien que no tiene cuerpo, alguien que es espíritu, pues tenemos que prepararnos de esa manera. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Job, capítulo 2, versículo 1. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra nos dice. Léalo conmigo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Amado Dios, te damos las gracias infinitas por esta tarde, orando siempre, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele e ilumine, Señor, tu palabra, para que nosotros podamos conocer a este enemigo, Señor, y en la manera en la cual nosotros podemos confrontarlo o defendernos. Orando siempre, Padre, para que podamos tener un corazón y una mente de discípulo, de querer aprender. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren qué interesante. Estamos aprendiendo, conociendo a nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. Pero miren qué interesante lo que nos dice este versículo, y hay que ponerle atención. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Hay que conocer el término hijo de Dios. Dentro de la Biblia se aplica: 1, a los ángeles de Dios; 2, a su pueblo; y 3, a la iglesia, o sea, a nosotros que hemos nacido de nuevo. O sea, el término hijo de Dios no cabe para toda la humanidad, o en el caso a todos los ángeles. Porque acuérdense que hemos venido viendo, ¿verdad?, que en este caso hubo un grupo de ángeles que se rebeló contra Dios. Entonces, todo lo que en esta humanidad existe son criaturas de Dios. Pero el término hijo se le aplica únicamente a ellos, a los ángeles buenos, entre comillas, al pueblo de Israel y a nosotros, la iglesia. Pero miren qué interesante. Dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Coma. ¿Y qué dice después? Y Satanás vino también entre ellos. O sea, Satanás andaba de metido, hermano. Así en poca buen salvadoreño, ¿verdad? Andaba de metido. Pero no crea que Satanás se presentó delante de Dios únicamente para curiosear, ¿verdad? A ver qué es lo que dicen, ¿verdad? A ver qué es lo que están regalando, como muchas veces cuando hay algún evento, alguna iglesia, a ver qué está pasando ahí, a ver qué están regalando. No. Él siempre lleva un propósito. Y en este caso, el propósito de Satanás es siempre estar en contra de sus hijos, de los hijos de Dios. Entonces, Satanás, por todos los medios, mi hermano, está tratando de hacernos la vida imposible. Tanto aquí en la tierra, como también allá arriba en los cielos. Y ya vamos a ver en algunos casos cómo Satanás está empecinado en atacar todo aquello que tiene que ver con Dios. Y dice que allá pues estaba Dios en el cielo, llegaron los ángeles, ¿verdad? Y Satanás pues ahí se metió. Y usted ya conoce la historia, la puede leer en su casa, que es la historia de Job. Que empezaron a hablar, Dios le dijo: ¿de dónde vienes? De rondear la tierra, ya viste a mi siervo Job. Y empezó Satanás, ¿verdad?, a querer poner en mal a Job. No, lo que pasa es que Job te adora porque vos lo tenés bien, ¿verdad? Le da salud, le ha dado dinero, siempre haciendo su obra. ¿Y cuál es su obra? Ponernos en contra de Dios.
Por lo tanto, es muy necesario, hermano, que nosotros le pongamos un poquito de interés, no por lo que escuchamos, el diablo, Satanás, sino que lo conozcamos bien. Porque aunque usted no lo quiera, hermano, es su enemigo. Usted es el enemigo número uno de Satanás. Y muchas cosas de las que padecemos, de las que sufrimos, vienen a causa de él. Porque él lo que intenta es, el propósito, hurtar, matar y destruir. Y eso se lo ha propuesto. Por lo tanto, mi hermano, si yo voy a la guerra, si yo sé que tengo una guerra contra Satanás, entonces yo tengo que conocerlo. Porque por lo menos voy a saber cómo funciona. Quiero saber cómo ataca, quiero saber cómo piensa, quiero saber contra quién estoy peleando. Y durante este pequeño estudio hemos tenido un resumen, o sea, vamos a hacer un pequeño resumen, porque vamos por la parte 4. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que es la teología, arrancando desde ahí, ¿verdad? Que es el estudio de Dios, la teología sistemática, donde vimos que se dividía y hay varias doctrinas, varias enseñanzas, y dentro de esta enseñanza está la parte que tiene que ver con los ángeles. ¿Y por qué los ángeles? Porque Satanás es un ángel. Entonces desde ahí ya vamos viendo que Satanás es un ser creado por Dios. Y si es un ser creado, no significa que tiene el poder de Dios, no significa que es omnisciente como Dios, no significa que todo lo sabe, o sea, tiene sus debilidades también. Y es ahí donde nosotros lo aprovechamos. Dentro de ellos conocimos qué son los ángeles. Y miramos que los ángeles son espíritus. Un espíritu no tiene forma, un espíritu no tiene materia, un espíritu es invisible. Entonces, tenemos que prepararnos para pelear con algo que no vemos, pero que existe. Y el Señor ponía un ejemplo y decía, ustedes sienten el viento, pero no lo ven. Entonces, de igual manera, aunque nosotros no lo veamos, pero sí existe este enemigo. Entonces, conocíamos un poquito qué eran los ángeles. De igual manera que dentro de los ángeles apareció Satanás, no tal como lo conocemos ahora, sino como fue creado, ¿se acuerdan? Como el lucero de la mañana, ¿verdad? Aquel que tenía a su cargo el monte de Dios, aquel que se le dio la alabanza, aquel que estaba coordinando los coros de Dios. Entonces, vemos todo eso, ¿verdad? Que Dios crea, en este caso, a Lucifer, lucero de la mañana, pero posteriormente se convierte en Satanás. Y lo último que vimos es que Satanás, a pesar de que es un ángel, tiene características personales, como por ejemplo tiene voluntad, como por ejemplo es inteligente. O sea, este ángel no es cualquier cosa, hermano. Es un ángel que sabe. Por eso en Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta. O sea, no es así, ¿verdad? Si va a ir a pelear contra alguien, ya él ya nos midió. Él ya nos midió, ya trazó una línea, ya trazó un plan, cómo nos puede atacar. Entonces, si yo sé que Satanás tiene una manera de atacar, entonces por lo menos yo sé cómo me puedo defender también. Por eso es importante conocer a Satanás. Y ahora, en esta parte 4, ¿verdad? Si usted quiere conocer las partes anteriores, como les digo, búsquelo en mi Facebook o búsquelo ahí en YouTube. Pero, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algunas características de su personalidad. Cuando decimos personalidad, significa que tiene características de una persona. Satanás es inteligente, Satanás tiene voluntad, de igual manera Satanás tiene sentimientos, y que Satanás también es una persona moral. Significa que él está consciente de sus actos. Ahora, ¿qué vamos a conocer dentro de esta característica? Vamos a conocer sus nombres. Pero lo importante de sus nombres es qué significan esos nombres. No se le olvide, mi hermano, que en el pueblo hebreo, cuando se daba el nombre a un niño, no se le daba porque qué bonito el nombre, ¿verdad? No, cada nombre tenía un significado. Ahora se ha perdido todo eso. Pero lo importante de conocer los nombres de Satanás es de conocer en qué manera él está actuando también, o de qué manera él actúa
contra nosotros o contra Dios. Y veamos el primer nombre con el cual se conoce. Y el primer nombre es Satanás. Es el nombre más común, quizás es el nombre con el cual nosotros nos referimos a él, ¿verdad? Como el ser más malo que puede existir. Satanás. Pero ¿qué significa Satanás? Y ahí es donde nosotros vamos a ir conociendo a este personaje. Primero entendamos, Satanás viene de un término hebreo que significa, oiga bien, oponente, opositor, adversario, enemigo. En pocas palabras, mi hermano, Satanás significa el que está en contra de. Porque dice que es un oponente. O sea, alguien que se me opone está en contra mía. Alguien que es mi enemigo es porque está en contra mía. Alguien que es mi adversario es porque está en contra mía. Alguien que es mi opositor es porque está en contra mía. O sea, no congeniamos, no cuadramos, no pegamos. Por ejemplo, usted puede verlo esto con los partidos políticos durante las campañas. Son que oponentes, ¿verdad? O sea, están en contra. El uno se tira contra el otro. Entonces, la palabra o el nombre Satanás significa eso. Es nuestro oponente, es nuestro opositor, es nuestro adversario, es nuestro enemigo. En pocas palabras, es el que está en contra de ¿quién? De mí. O en contra de los hijos de Dios. Y como está en contra de los hijos de Dios, va a hacer todo lo posible, en este caso, por ocasionar ¿el qué? Un daño. Por eso no nos olvidemos del propósito de Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y... O sea, ese es el énfasis, ese es el propósito central. Y cuando decimos que Satanás es nuestro enemigo, es porque nos va a hacer la vida imposible. Su fin es terminarnos, su fin es ocasionarnos un daño. Entonces, cuando hablamos de Satanás, lo primero que se me viene a la mente no es la figura, ¿verdad?, de un ser humano cachudo, con cola, ¿verdad?, y un tridente. No, lo primero cuando yo escucho Satanás es mi enemigo. Y de igual manera nosotros somos enemigos de él, por ser hijos de Dios. Ahora, dice ahí que uno de los términos es el adversario. Significa que siempre él va a estar en contra de Dios y siempre va a estar en contra de ¿quién? Del hombre. Pero en este caso, del hombre, refiriéndonos a quiénes, a nosotros como hijos de Dios. Pero aún más, si usted se da cuenta, hay un dicho en el mundo que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cómo terminan aquellos que pasan en las cantinas? ¿Cómo termina su vida? ¿Cómo terminan aquellos que hacen solo maldades? Terminan mal. O sea, a Satanás no le interesa si es un hijo de Dios. A Satanás no le interesa si es alguien que no quiere conocer de Dios. Su fin es destruir. Destruir. Por lo tanto, Satanás siempre va a ser un adversario, un enemigo, tanto de Dios, porque él lo derribó del cielo, como también del hombre, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces siempre va a actuar en contra de nosotros, todo el tiempo. Mire cómo dice en Primera de Crónicas 21:1. Dice en Primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó, ¿contra quién dice ahí? Contra Israel. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Por qué Satanás no se levantó contra los asirios? ¿Por qué Satanás no se levantó contra los babilónicos? ¿Por qué Satanás no se levantó contra los sirios? ¿Por qué Satanás no se levantó contra Egipto? Pueblos que existían en la época de Israel. Pero no. ¿Cuál fue su enfoque? Pero Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y quién era Israel? El pueblo de Dios. ¿Y qué incitó en este caso? Incitó a David que hiciera algo que Dios
no se lo había autorizado. Incitó a David a hacer algo que no le iba a agradar a Dios. Y como sabía que no le iba a agradar a Dios, sabía entonces que todo lo que David hiciere iba a tener una consecuencia que iba a dañar a quién, tanto a David como también al pueblo. Entonces vemos ahí que Satanás siempre va a estar en contra, siempre va a buscar un objetivo, siempre va a buscar una manera de ocasionar un daño, de ponernos en contra. Vea lo que dice 2 Corintios 2:11. Dice 2 Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. O sea, como te lo está advirtiendo, mire, Satanás siempre va a andar en la rebusca. Satanás siempre va a buscar una forma de ocasionarnos o ponernos en contra de Dios. Entonces, dice ahí, nosotros debemos de estar muy al pendiente para que Satanás no gane ventaja. O sea, que no nos agarre distraídos, sino que nosotros estemos todo el tiempo pendiente. Y dice más adelante, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué es una maquinación? El pensar qué es lo que yo puedo hacerle a esta persona. ¿Por qué cree usted que Proverbios dice, no veas al vino cuando rojea, porque entra suavemente, pero su fin es un ástil de serpiente? Entonces, una maquinación es cómo yo puedo llegar a aquella persona para ocasionarle un daño. Por eso yo me recuerdo que el pastor general decía, cuando usted le ore a Dios para que le ayude en una debilidad que usted tenga, no lo diga en voz alta. No lo diga en voz alta. Porque Satanás no es omnisciente, pero sí tiene legiones de demonios que están en todo lugar. Entonces, si usted dice, Señor, ayúdame, yo no sé, Señor, pero yo soy débil, yo soy débil para el alcohol, yo soy débil para los cigarros, yo soy débil, dice Satanás, ok, esta es su debilidad. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A maquinar. ¿De qué manera? ¿Vos débil para el alcohol? Ok, te voy a enviar a tu amigo que es borracho. Y de repente le dice, se le acerca, ay, mira, vamos a fregar. Es que mira, no tengo pito. No, no te preocupes, yo pago. O sea, maquina la forma como puede dañarnos. Por eso la palabra Satanás dice que está en contra. No. Como está en contra de los hijos de Dios, yo voy a ver por todos los medios cómo yo puedo llevar adelante los propósitos de Él. Por lo tanto, mi hermano, cuando nosotros escuchemos, en este caso, escuchemos el nombre de Satanás, solamente acuérdese, oponente, opositor, adversario, enemigo. Ya únicamente no como a Satanás y el nombre ahí murió, el diablo. No. Vámonos a lo que significa el nombre, porque eso es lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces, el primer nombre es Satanás. Es mi adversario, es mi enemigo, es mi oponente. O sea, el que está en contra de quién, de mí. Y si está en contra de mí, buen salvadoreño, le caigo mal. Te digo que cuando nos cae mal a alguien, estamos en contra. A mí me cae mal el Real Madrid, y cada vez que dice el Real Madrid, yo hablo pestes del Real Madrid. Cuando me cae mal, así somos los salvadoreños. Me cae mal. Entonces, yo estoy todo el tiempo en contra de esta persona. El segundo nombre con el cual conocemos a Satanás, diablo. El diablo. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando decimos diablo? Otra vez lo mismo. Cachudo, tridente, de rojo y con cola. ¿Se vio? Satanás, cachudo. El diablo, cachudo. Pero si nosotros nos vamos más abajo de lo que dice el nombre, voy entendiendo cómo Satanás puede o quiere dañarme. ¿Qué significa diablo? Diablo viene de un término griego que es diabolos.
Y miren qué significa: el acusador, el difamador, el calumniador. En pocas palabras, mi hermano, acusador, difamador y calumniador significa que él va a levantar falsas cosas contra nosotros. Cuando el Señor le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Qué le dijo Satanás? Lo que pasa es que Job te adora por lo que tú le das. Quítale todo lo que tenga y a ver si es verdad que te sigue adorando. ¿Qué estaba levantando? Una calumnia. Algo que la persona no es su intención hacerla, pero aquel se la levanta. ¿Sabe? En pocas palabras, mi hermano, es chambroso usted. Chambroso. Porque dice ahí que la palabra diablo significa acusador. Fíjense que en el término hebreo, el diablo, en el pensamiento hebreo, el diablo es un fiscal. ¿Y qué hace un fiscal? ¿A favor de quién está el fiscal? Está a favor de la ley. Y en este caso, fíjense que muchas veces toman la figura de que el diablo es un fiscal porque está a favor de Dios, y él llega ante Dios acusando y diciendo: mira, aquel está así por esto, aquel te sirve por esto, aquel te está diezmando por esto. O sea, está levantando el qué? Falsas intenciones. Entonces, cuando nosotros escuchamos diablo, lo primero que nos viene es que él nos acusa. Él está poniéndonos el dedo a cada rato, hermano. Porque él espera que con eso Dios actúe. Que con eso Dios le diga: ok, está bien. Así como fue con Job. Tócalo menos su alma. Y según el diablo, en este caso, iba a ganar. Pero dice que Job se mantuvo firme. Nos mantendríamos nosotros firmes, hermanos, si nos pasara algo similar. O en los momentos más duros dijéramos: no, ya no quiero saber nada de Dios, ya no me voy a congregar, porque imagínate cómo Dios me paga. Por eso dice ahí, en el término de que es un calumniador o difamador, dice que es atribuir falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o perjudicarle. Entonces, cuando escuchamos la palabra diablo, lo primero que nos tiene que venir es el que me levanta calumnias ante Dios, el que me acusa falsamente ante Dios, el que me difama falsamente ante Dios, el que llega allá y me quiere poner en mal ante Dios. Eso significa diablo. Y en este caso, la palabra diablo solamente aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué manera él acusa, o cuál es la manera de actuar como diablo? Acusando, difamando, calumniando. Vea lo primero: él es el acusador de los hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, no hablamos de hermanos de carne, hablamos de hermanos de la iglesia, como hermanos en Cristo. Él es nuestro acusador. Vea lo que dice Apocalipsis 12:10, en la parte B. En la parte B dice ahí: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y oiga, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, de las 24 horas del día nos está poniendo el dedo, hermano. Mira, y acaba de salir de la iglesia, mira cómo está pegándole a la esposa. Mira, acaba de salir de la iglesia, mira cómo está tratando a los niños. Y mira, y es el pastor, y mira cómo trata. O sea, dice que delante de Dios, de día y de noche, nos está ¿qué? Acusando. Perdón, es 12:10 la parte B. O sea, la parte B significa
que la primera parte no va con el tema. Si no, veamos lo que dice, veamos todo el versículo. ¿Lo tiene todo el versículo? Para que usted se dé cuenta que muchas veces nosotros le ponemos AB dependiendo la parte. Dice ahí, el 12:10 completo dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahí está refiriéndose a quién, en la venida del Señor. O sea, el versículo nos habla de la venida, pero cuando habla de B es porque cambia el tema. Ya no habla del Señor, sino que habla de quién, de lo que viene a hacer Jesús en su venida. ¿Y qué viene a hacer en su venida? Dice entonces ahí en la segunda parte: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, cuando hablamos del diablo, él dice que está a las 24 horas del día acusando delante de Dios, delante de Dios. O sea, el enemigo no se le pasa ninguna de las cosas que hacemos en las cuales le fallamos a Dios. Y él lo primero que hace es, sale corriendo. Mira, ¿ya lo viste? Mira lo que acaba de hacer. Mira, y ahí nos está acusando. Y dice que el acusador, dice, de nuestros hermanos. Está hablando de la iglesia en general. Pero también él es el calumniador de Dios ante el hombre. Cuando hablamos del calumniador de Dios ante el hombre, es que quiere hacer ver mal a Dios. O sea, él nos dice alguna cosa o alguna referencia, pero para hacer quedar mal a Dios. Mire lo que dice en Génesis capítulo 3, de 4 al 5. O sea, él difama a Dios ante nosotros. Génesis capítulo 3, 4 y 5. Dice el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Adán y Eva si comían del fruto? El día que comían del fruto iban a ¿qué? Pero ¿qué estaba diciendo Satanás? No, hombre, esa es mentira, que van a morir. No, hombre, ya van a ver, comer del fruto y van a ver que no van a morir. Es mentira. Lo que pasa es que Dios, ¿verdad?, lo que quiere es que ustedes tenerlos así, ¿verdad?, que le tengan miedo. Pero no lo hacen. Es falso todo eso. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y mire lo que dice el 5: sino que sabe Dios. O sea, como que dice, Dios te está escondiendo algo, que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del árbol, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué estaba haciendo la serpiente ahí? Poniendo el mal ¿a quién? A Dios, ¿verdad? No, Dios dice que ciertamente van a morir, pero es mentira. No van a morir, sino que Dios sabe. Dios no lo hace porque van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual a Él. El conocer el bien y el mal. Entonces vemos ahí que no solamente acusa a nuestros hermanos o nos acusa a todos, sino que también trata de poner en mal a Dios. Pero también hay otra manera de actuar. Trata de poner en mal al hombre ante Dios. O sea, que por todos lados quiere agarrarnos. Y mire lo que dice Job 1:11. Aquí está hablando Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿A quién quería hacer quedar mal? A Job. Tócalo. Y ya vas a ver si no va a empezar a reclamar. Ya vas a ver si no va a empezar a quejarse. Ya vas a ver si no va a empezar a reclamarte. ¿Por qué? Entonces vemos que él no solamente, como el diablo,
no solamente tiene el objetivo de calumniar, ¿verdad?, a los hermanos como iglesia, sino hacer quedar mal a Dios y hacernos quedar mal a quienes, a nosotros. Y dice que de día y de noche Él anda buscando la oportunidad para hacernos quedar mal. Y de igual manera nos mete chocolía para que nosotros digamos que mal es Dios, ¿verdad? Entre más me meto con Dios, más problemas tengo. Me propuse estar en toda la campaña, peor me fue. Entonces, ¿a quién estamos quedando mal? Quiere ser quedar mal a Dios. Como que Dios es injusto, como que si Dios no valora. Las 24 horas del día. Otro nombre. Son 5 nombres los que aparecen en la Biblia. Otro nombre, Lucifer. El Lucifer. Y dice que el Lucifer, el nombre de Lucifer, cuando inició no era un nombre de maldad, sino fue como creado. Lucifer viene del hebreo Jailel, que significa lucero. ¿Qué es un lucero, hermanos? Así, ¿qué es un lucero? Algo que brilla. Eso es todo. Y a él se le dio, ¿verdad? Dice lucero en el sentido de brillantes. Aparece en la Biblia como lucero de la mañana o lucero, hijo de la mañana. Pero esto tiene que ver con brillantez. Pero no es casualidad que su brillantez es una referencia a su apariencia. Y aquí volvemos al punto, hermano. Cuando hablamos de Satanás, cachudo, con cola, tridente y de rojo. Pero la palabra de Dios nos dice que es brillante. O sea, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere darnos a entender con esto, mi hermano? Es que nosotros tengamos un falso concepto de cómo puede ser Satanás. Por eso, mi hermano, vamos a ver aquí que cuando se le presentó a la mujer en Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2, la mujer no le tuvo miedo. ¿Y por qué no le había tenido miedo? Veamos algunos casos, para que vean cómo se presenta Satanás. O sea, cuando Satanás quiere atacar, no cree que se va a presentar como cachudo, ¿verdad? Aquí vengo, ¿verdad? No, se presenta como ángel de luz, dice la palabra. O sea, algo que a usted no le va a causar miedo, algo que no le va a causar temor. No, no, no. Fíjense cómo atacó a la mujer. Mire cómo dice Génesis 3, 1 y 2. Dice, vean lo primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que ahora Dios había hecho. Oiga, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero, ¿cómo vamos a pensar esto? Primero, ¿de qué manera se le presentó Satanás a la mujer? Porque en capítulos anteriores dice que Dios le había llevado todos los animales a Adán y Eva, ¿sí o no? Se los llevó a Adán. ¿Y qué hizo Adán con los animales? ¿Le puso qué? Nombre. Ah, ok. Entonces Eva sabía cómo era una serpiente, cómo era ese animal. Acordémonos que posterior a cuando el diablo, en este caso la serpiente, ¿verdad?, influyó para pecar contra Dios, la hizo que se arrastrara sobre la tierra. Significaba que antes de no se arrastraba. 1. Pero 2, ¿se le habrá presentado en una forma de animal o se le habrá presentado en alguna forma conocida por Adán y Eva? ¿Cómo así? ¿Cómo se le presentaba a Dios a Adán y Eva? Posiblemente se le presentó de una manera similar a como se le presentaba a Dios. ¿Pero por qué lo dice? Lo segundo, porque dice que la serpiente habló. ¿Qué pasaría si nosotros escucháramos a nuestro perrito hablar? ¿Ah? Empezaríamos a tirarle agua bendita. ¿Ah? Entonces,
hay que poner atención. ¿Cómo se presenta? No, Satanás no se va a presentar. Soy el diablo y el cachudo. La llama. No. Dice que se presenta como ángel de luz. Algo que llama la atención. Algo que posiblemente nosotros conozcamos. Entonces dice que se le presentó a la serpiente. ¿De qué manera? Bueno, pudo haber tomado alguna forma humana brillante, como posiblemente se le presentaba a Dios. Lo segundo, le habló. Y le habló, pero la mujer no dice que salió corriendo. Uy, la serpiente habla, los animales hablan. Porque ¿qué tal si los animales hubieran hablado? Y cuando Adán le dijo al burro, a vos te voy a poner burro. Y si el burro hubiera hablado, le hubiera dicho, no, ¿por qué me vas a poner burro? O no, mira, a mí no me gusta ese nombre. Poneme otro, más bonito. Pero los animales no hablaban. Entonces, Satanás se le presentó de una manera que no iba a infundir temor. Y todavía no se le presentó así, sino que también le habló. Y la mujer, en vez de salir corriendo porque un animal le había hablado, ¿qué hizo la mujer? Empezó a hablar con la serpiente. Y dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, o sea, vio algo que ya había visto, que había conocido, no le llamó la atención y creó una plática. Entonces, ¿qué podemos denotar de ahí, mi hermano? Que Satanás no se nos va a presentar como aquella figura fea, horrorosa, que se nos ve en las películas, no. Dice la palabra que Él se presenta como ángel de luz. Por eso el nombre lucero. Mire lo que dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza, como que dice ahí, y se disfraza como que ángel. ¿Cómo se le llama a los ángeles que arrastró Satanás? Se le llama demonios. Pero él se viste como qué? Como ángel. Y cuando a nosotros se nos viene la palabra ángel, ¿qué se nos viene a la mente, hermano? Un hombre, ¿verdad? Vestido con una túnica resplandeciente de blanco, ¿verdad? Y con una grande sala. Y dice que se presenta como ángel. O sea, algo que a usted no le va a dar temor, pero que si nosotros no le ponemos atención, fácilmente nos va a influir. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces vemos en Isaías, ahí se toma el nombre lucero, el nombre con el cual era el ángel que Dios le había dado la potestad de cuidar el monte de Dios. En Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 13, da esta característica del lucero. Porque mire lo que dice, en el versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de, ¿qué dice ahí? De hermosura. O sea, no es ese personaje, no, dice que era hermoso. Era hermoso. Y mire lo que dice el versículo 13. Y solo he tomado la parte que tiene que ver con la luz. De toda piedra preciosa era tu vestidura: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Cuál es la característica de una piedra preciosa, hermano? El brillo. Entonces, el tercer nombre de este personaje que es nuestro enemigo es lucero. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con esa figura que se nos ha enseñado. No. Nadie ha dicho que tiene cacho, hermano. Nadie ha dicho que tiene cola. Y cola con punta para más fregar. Y que tiene su no. Ni que es color rojo. No, dice que se disfraza como ángel. O sea, algo que no nos va a infundir temor. Por eso hizo pecar a Eva, porque se le presentó de una manera de que, tranquilo,
No, y mira, y una cervecita no hace daño. Y no le dijo Pablo a Timoteo, tómate una copita de vino por tu estómago. Por eso Dios dice en su palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a presentar la cosa como que no pasa nada. Lucero. Otro nombre. Cuarto. Belcebú. Ya es un nombre, ya cuando nosotros escuchamos Belcebú, como que ya nos imaginamos como que ya no es el diablo normal, no, que ya lo vemos como un monstruo, ¿verdad? Ya como aquel bien cholo, ¿verdad? Como que es levantador de pesas y todo lo demás, ¿verdad? Más figuras que hacen de anime, ¿verdad? Que lo sacan todo alto y con figuras sobrehumanas. Belcebú. ¿Y qué significa Belcebú? Es un término griego que significa señor de las moradas ¿qué? Infernales, o el señor de la casa. Ok. ¿Qué significa Belcebú? Satanás está en un solo lugar, hermanos. ¿Y a dónde está Satanás? En el infierno. Los únicos que andan en la tierra son los demonios. Satanás está en esa su morada infernal llamada infierno. Y dice que también significa el señor de la casa. O sea, él es el líder, él es el jefe, él es el señor de los infiernos. Él, su lugar es allá abajo. Él no anda en la tierra. Su lugar es el infierno. En la mitología griega ocupan otros términos y hablan de ese lugar llamado infierno. Y ahí es donde está, en el caso, Satanás. Por eso se le llama Belcebú. Y en el caso se le considera que es el príncipe de los demonios. En pocas palabras, el que gobierna o liderea a todos los demonios. Tal vez al final del estudio de Satanás vamos a conocer todos los tipos de demonios que existen y lo que hace cada uno de esos demonios. No todos los demonios son iguales. Habla la palabra de unos demonios encarcelados, que son los más crueles, pero que serán sueltos en la tribulación. Imagínense qué nos van a hacer en esta tierra. Si ahorita no podemos con lo tantito que conocemos, hermano, pues imagínense en la tribulación. Mire lo que dice Mateo 10:25. Dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron, dice, Belcebú, cuanto más a los de su casa. Acordémonos que en aquel entonces los fariseos, ¿verdad?, le decían a Jesús que él sacaba demonios por Belcebú. O sea, él tenía la autoridad como el príncipe de los demonios de sacar a los demonios de cualquier cuerpo que poseyera. Eso es lo que le querían decir los fariseos, que solo el príncipe de los demonios podía sacar demonios. En Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: esto no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En pocas palabras le estaban diciendo a él que él era el demonio. Él era el príncipe de los demonios. Entonces vemos que la palabra Belcebú en este caso significa el señor de los infiernos, el señor de la casa o el príncipe de los demonios. Y ahí se está refiriendo a Satanás allá en ese lugar donde él está, en el infierno. Y para terminar, el último nombre es Belial. Otro nombre que está en la Biblia, Belial. ¿Qué significa Belial? Del hebreo Belial y del griego Belial. Oiga lo que significa: vileza, destrucción, maldad, perversidad, malvado sin ley. En pocas palabras, el buen salvadoreño, él no se va a tocar los hígados por causarle un daño a alguien. No importa si es niño, no importa si es joven, no importa si es adulto, no importa si es anciano. A él no le interesa nada de eso. Él va directamente a causar una destrucción, una maldad.
Por eso se llama Belial. Es todo lo que significa vileza, destrucción, maldad, perversidad, malvado, sin ley, anarquía. O sea, anarquía es no hay ley. Aquí cualquiera puede hacer lo que quiera. Eso significa anarquía. Nadie le dice nada. En 2 Corintios 6:15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, dando a entender, en el caso de Cristo, ¿qué viene a promover Cristo? Amor, salvación. ¿Qué viene a promover Belial? Odio y condenación. Entonces dice, ¿qué concordia hay? No hay nada que empate entre los dos. O que empate el creyente con el incrédulo. Pero me agrada esto. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de él. O sea, la iniquidad, o sea, la maldad ya está en la tierra, pero hay alguien quien detiene el accionar de esa maldad. Hay alguien que detiene el accionar de Belial. ¿Y qué lo detiene? El Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, Él no puede ahorita sacar toda su batería de destrucción porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero hay una advertencia: cuando el Espíritu Santo se ha quitado, entonces la iniquidad, todo este sentir de maldad, de destrucción que tiene Satanás a través de este nombre Belial, se va a aflorar hacia la humanidad. ¿Qué iniquidad? Gran maldad en el modo de obrar. Como le repito, no hay edad, no hay sexo, no importa. Su objetivo es maldad, destruir. Por eso Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar, y mire cómo termina: destruir. Parejo. Ahí no hay tales de andar diciendo con esto, no. Él tiene un objetivo y es destruir. 5 nombres hemos visto. Y cada nombre tiene una manera en la cual Satanás se manifiesta para obrar en contra nuestra. Satanás, el diablo, Lucero, Beelzebú y Belial. 5 nombres con el cual se representa esta maldad. Y su único objetivo es destruir todo lo que es Dios. Todo. Por lo tanto, mi hermano, como terminé el miércoles anterior, Satanás no anda perdiendo el tiempo. Satanás no duerme. Él dice que nos acusa las 24 horas del día. O sea, es una guerra constante. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos a este personaje en sí, es porque debemos de prepararnos. Porque allá en 1 Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Y cómo termina? ¿Buscando a quién? Buscando a quien devorar. ¿Por qué cree usted que cuando se enfrentó con Jesús no pudo con él? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús estaba pasando el qué? Una necesidad, una dificultad. Significa que Satanás nos puede atacar en una necesidad, nos puede atacar en una dificultad. Ay, está fácil, está débil ahorita, y por ahí lo voy a atacar. Pero ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Tenía una forma, o sea, él que conocía la actual de Satanás. De ahí le dijo: tírate del pináculo del templo, porque dice la palabra que Dios va a mandar sus ángeles para que no te golpeen en roca. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está: no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Sabe qué tentar? Señor, si tú me das esto, yo te doy tal cosa. Eso es tentar. ¿Sabe qué tentar? Que usted ande sin licencia para manejar moto o carro, vea un retén y diga: ay, Señor, que no me pare el Señor. Dios no puede estar en contra de la ley. ¿Sabe qué tentar a Dios?
Pastor, quiero que ore por mí porque me voy a Estados Unidos. Gloria a Dios. ¿En cuál se va? ¿En qué viaje se va? No me voy mojado. Estamos tentando a Dios. O sea, Dios no puede estar en contra de su moral, en contra de su santidad. Por eso el Señor le dijo, no tentarás. A la tercera, ¿qué le digo? Mira, para terminar, póstrate, adórame y te voy a dar a todos los reinos. ¿Y qué dijo él? Escrito está, al Señor solamente adorarás. Y cuando no pudo Satanás con Jesús, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Salió huyendo. ¿Quiere usted que podría hacer lo mismo Satanás con nosotros? Y dijo, no, esto es tan fácil. Ando buscando a quién. Esto es tan fácil porque ni se interesan en conocerme. No se interesan, ni saben, en buen salvadoreño, ni saben por dónde les voy a llegar. Nosotros nos dicen que todas nuestras prédicas tienen que tener un eje central. Y el eje central es Jesucristo. Pero también Dios nos ha permitido, a través de su palabra, conocer a este enemigo. Conocerlo. Y entre más lo conozcamos, más nos vamos a defender. Entre más lo conozcamos, menos daño nos puede ocasionar. Porque no se le olvide hurtar, matar y destruir. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa noche.